Muy buenas tardes, soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice en el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten todas las cosas, es decir, en Él permanecen, en Él duran, en Él se conservan, en Él se mantienen con vida. Cristo es la imagen visible de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 9. Él es el Dios invisible que vino al mundo. El mismo Jesús dice en Juan 14, verso 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el Dios invisible que vino al mundo. Él se hizo hombre, vivió una vida humana, resucitó de entre los muertos y subió al cielo donde ahora, dice la Biblia, intercede por nosotros. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, verso 1, que en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 3 de Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra de Dios también dice en Romanos 8 que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el verso que leímos al principio de Colosenses 1:16 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Todo lo que hay en el cielo, en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú y yo fuimos creados para Él, para reflejar su imagen, para glorificar a Dios. Para que cuando alguien nos vea pueda ver su amor, pueda ver su carácter, pueda ver su santidad. Con ese propósito nosotros fuimos creados. Y tú que me estás escuchando, si tú quieres que se cumpla en tu vida y en la mía el propósito para el cual Dios nos creó, debemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Él es el único camino a Dios y solo en Él todas las cosas subsisten. Es decir, solo en Cristo todo se mantiene con vida, pues solo Él nos ofrece vida eterna. Si tú así lo decides, yo quiero que ores ahí donde tú estás y le digas, Señor Jesucristo, yo he oído tu palabra y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, dirige mi vida, sé el Señor de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para darme vida, vida en abundancia y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén.